Vamos con impulso y cantidad de movimiento. Dice, un plato grande se rompe accidentalmente en tres trozos. Los trozos saltan paralelamente al suelo. Cuando el plato cae, su momento solo tiene componente vertical y no tiene componente paralela al suelo. Después de la colisión, la componente del momento total paralelo al suelo debe seguir siendo cero, puesto que las fuerzas externas netas que actúan sobre el plato no tienen componente paralela al suelo. Usando los datos que se muestran en el dibujo, vamos a calcular la masa del trozo 1 y del trozo 2. Bueno, entonces, dato importante, la componente de la cantidad de movimiento antes debe ser igual a la componente de movimiento después, pero antes dice que va a ser cero siempre, ¿sí? Va a seguir siendo cero, dice, tanto en X como en Y cuando llega al suelo el plato. Entonces, en X, ¿cierto? Tendremos entonces la masa 1, ¿sí? Porque este es el eje X, es negativo, o sea, no es negativo la masa, sino la velocidad. Entonces, lo estoy colocando el negativo de una vez. Sería la masa 1 por la componente de la velocidad en X, como este es el ángulo 25, y la componente de este ángulo, que es con el eje Y, ojo al detalle, es B1 seno de 25, ¿no? Porque es con este ángulo. Si fuera, jóvenes, con este ángulo, entonces sería el coseno. Entonces estamos trabajando, repito, con el ángulo con respecto al eje Y. Más masa 2, ¿cierto? Ahora sí, en este, como si es con el ángulo con respecto al eje X, es coseno, coseno de 45. Aquí pasamos esto al otro lado con signo positivo, ¿cierto? Y al despejar M1, lo voy a despejar porque me están pidiendo la masa E1 y la masa 2, entonces de aquí voy a despejar M1. Va a ser igual a M2 B2 coseno de 45 entre B1 seno de 25. Ahora, no podemos calcular M1 porque obviamente nos faltaría M2, ¿cierto? Y esos son los dos datos que me están pidiendo. Por otro lado, la componente antes en Y, ¿cierto? Que es 0 también, va a ser igual a la componente de movimiento después. ¿Qué sería entonces M1? Entonces apunta hacia arriba y como es con este ángulo, entonces sería coseno. Más, ¿cierto? La componente de la cantidad de movimiento para M2, que sería M2 por seno de 45. Menos esta masa 3 es exclusivamente en Y, es decir, menos M3B3. Pasamos esta expresión positiva al otro lado, ¿cierto? Y va a ser igual a quién. Fíjense que este ha pasado para acá. Y me queda M1, pero no voy a escribir M1, sino que voy a escribir el valor de M1, decía esto. Ahí está. Que multiplica a quién? A B1 coseno de 25. Más esta expresión M2B2 seno de 45. Bueno, miremos qué hacemos acá. Fíjense que necesito despejar a M2 acá, porque está en función de M2 y M3, pero M3 sí está. Entonces, voy a sacar factor común, fíjense, M2B2, que se repite tanto en la primera expresión, que es esta, como esta, ¿cierto? Abro paréntesis, al sacar M2B2 acá, aquí cancelo B1 con B1, y aquí me va a dar coseno de 45, fíjense, entre coseno de 45, voy a escribirlo acá para que lo tengan en cuenta, y me queda coseno sobre seno, y como es el mismo ángulo, lo puedo escribir como cotangente. ¿De quién? De 25, ¿no? Pero recuerden que cotangente es 1 sobre tangente. Entonces puedo escribir coseno de 45 entre tangente de 25. ¿Listo? Más, obviamente, seno de 45. Ahora sí voy a despejar M2. Y M2 va a ser igual. Entonces pasaría M3B3 entre. Entonces esta expresión pasa a dividir. Ahí lo tenemos. Y nada, muchachos, ahora sí, a reemplazar valores. Tenemos el valor de M3, que es 1.3. Tenemos su velocidad, que es 3.07. Entre B2, ¿dónde estaba por acá B2? Que es 1.79. Que multiplica coseno de 45 entre tangente de 25 más seno de 45. Fíjense, ustedes hacen esto, ustedes pueden verificarlo, debe darle 3.991. Y si hacen esto, pues debe darle 3.98. Al resolver, pues obviamente obtenemos la masa 2, que es 1 kilogramo. Ahora, con esta masa, vamos a M1, que es esto. Y reemplazamos valores. 1 que multiplica 1,79 por coseno de 45 entre B1, ¿sí? Que es 3, fíjense,
por seno de 25. Es decir, que M1 también vale 1 kilogramo. Chicos, finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.